sobre el cuerpo humano. Por abajo no hay un daño como tal, por arriba sí hay un daño. Y en el caso de máquinas, pues siempre se menciona que por arriba de los 300 miliamperes ya puede causar algún efecto en la máquina. Y ahorita vamos a ver una de las causas o causas principales por las que se debe de proteger por fuga a tierra y poner diferenciales en las instalaciones eléctricas. Y uno de los problemas causales es el tener incendios. Muchas veces se menciona incendios en instalaciones eléctricas y las normas mencionan bueno, más que las normas, las publicaciones después de esos incendios mencionan que fue por un corto. Muchas veces el cortocircuito pues se da y se da un chispazo y a lo mejor hay un material flamable y se empieza a incendiar. Pero también hay que ver importante una razón, pues las fugas a tierra. Ahorita vamos viendo un poquito de estos temas. Bueno, seguimos con las características generales de los diferenciales. Un punto importante que yo les mencioné, pues es el tiempo. En los diferenciales también se manejan los retardos o curvas de tiempos. Por ejemplo, aquí, déjenme tomar el puntero. Aquí vemos que nos mencionan como ejemplo los valores instantáneos de tiempo. O sea, ¿qué quiere decir? Que este relé, si tiene la palabra INS, es que es un relé que actúa inmediatamente después de producirse la fuga. Actúa inmediatamente, no deja pasar mayor tiempo, sino que dispara y corta la energía. Hay otros con ciertos retardos de tiempo que se les nombra selectivos, en los cuales hay un cierto tiempo que pasa o ajuste de tiempo para retardar un poco el disparo, que puede ser una histéresis tanto de corriente como puede ser un histéresis de tiempo. Y pues hay una norma que regula esas protecciones diferenciales en Europa, como les mencionaba. Cada país, y lo mismo lo mencionó Alejandro, cada país toma ciertos valores o toma ciertas referencias. Por ejemplo, en México pues tenemos la norma de instalaciones eléctricas, la 001, donde sí hay un pronunciamiento de fallas a tierra, pero como tal, si uno se referencia al apéndice, a donde están las normas de referencia, en ninguna aparece la norma de referencia de protección diferencial. O sea, como tal está nombrada, y ahorita lo vamos a ver una parte de esa norma, donde muestra la referencia que hay, donde indica cómo se debe proteger, pero en realidad no hay una referencia básica en normatividad internacional, sino que se deja como un enunciado ahí puesto en la norma, ¿no? La norma que sí lo rige, pues ahorita la vamos a ver, menciona que hay 4 tipos. El primer tipo es el AC, el segundo tipo es el A, y el tercero es el B, no tan conocido, y el B. El B es el por qué, es la razón principal de este tema, por qué proteger con tipo B. Ahorita vamos a ver qué es el tipo B, qué es el tipo A, qué es el tipo AC y el F. Y otra característica general, pues, es los distintos tipos que se tienen en el mercado. Hay uno que es el RCD, que es un dispositivo de corriente diferencial en general, o sea, es un dispositivo que protege por fuga a tierra, por fuga de corriente. El RCM, que es un monitor, o sea, es un relé que únicamente tiene display, que puede tener display y que puede tener apertura, pero nos muestra, como en este caso este equipo, nos muestra el valor de fuga de corriente residual o fuga de corriente que tendríamos en el sistema eléctrico. El RCCB pues ya es un interruptor que conocemos mucho, que tenemos en México, un breaker, es un interruptor que en algunos casos puede tener o no puede tener la detección de corriente de fuga, pero cuando tiene la detección de corriente de fuga, pues ya se le nombra RCCB. Es un interruptor, es un breaker que interrumpe por cortocircuito, pero que aunado tiene la medición de corriente residual. Y el MRCD, que este ya es un sistema modular de corriente diferencial, o sea, ya tiene un relé
Tiene el relé de protección, tiene el elemento sensor de corriente que es el toroidal y el elemento de corte que es propiamente pues algún relé con este disparo o con accionamiento para la desconexión o conexión del sistema. Y aquí está la norma. La norma es la 60-755 que nos habla de los distintos tipos de protección diferencial. Y en esta norma pues se menciona que hay 4 tipos. Los 4 tipos pues son estos, los que habíamos mencionado. Hay otras normas que hacen referencia a esta norma, pero en realidad la norma que habla de los diferenciales es este tipo de norma. La norma que habla de estos diferenciales menciona que, por ejemplo, el tipo AC es una protección de fuga a tierra para corrientes de corriente alterna senoidal. ¿Qué quiere decir? En instalaciones donde hay corriente alterna, esta protección, pues se puede decir que es la ideal. Es una protección que si solo hay corriente alterna, pues esta protección va a actuar porque la fuga va a ser en corriente alterna. Pero ¿qué sucede en un sistema donde además de una corriente senoidal, pues hay una rectificación de media onda, donde hay una corriente pulsante, donde hay montada una corriente directa y esa corriente directa más una pulsante? Pues en realidad tenemos una tipo de onda como se ve aquí, senoidal, pero también una media onda, inclusive puede estar subida en una de corriente directa. Entonces, cuando hay cargas de este tipo, pues, ¿cómo va a ser la fuga de corriente? ¿Cómo se va a producir la fuga de corriente? Pues esa fuga de corriente va a ser o tipo senoidal o en algún momento va a ser de tipo pulsante. Entonces, ¿qué va a pasar con esta protección? Pues aquí actuaría la parte senoidal, actuaría la apertura de esa corriente de fuga senoidal, pero aquí no pasaría nada si fuera pulsante la fuga. No protegería, en este caso, si hay una alterna pulsante dentro del sistema y entonces la AC queda como una no protección, como una no seguridad ante el problema de una fuga de corriente. Entonces, la diferencia es esto. Una es senoidal pura y la otra puede trabajar tanto con una senoidal pura en corriente de fuga como en una corriente alterna pulsante. Y la tercera que no es tan conocida, que es lo que mencionábamos, pues en esta ya se menciona que puede haber cargas de tipo alterna senoidal, de tipo pulsante, de media onda, que puede estar subida con una continua, o de tipo pulsante, o tipo mixta entre corriente alterna y corriente directa, dependiendo de una cierta frecuencia. Más o menos, normalmente se habla pues de 1000 Hz, o sea, en instalaciones donde hay robots, donde hay equipos, donde hay variadores de frecuencia, normalmente variadores de frecuencia monofásicos que se utilizan con motores de corriente trifásica, pero utilizando variadores monofásicos, pues se llega a conseguir frecuencias mixtas. Esas frecuencias mixtas, como les decía, pues estamos hablando de frecuencias de 1000 Hz, en las cuales se le monta una corriente directa y en realidad pues ya tendremos otra corriente diferente a la alterna, otra corriente diferente a la pulsante, agregamos una corriente mixta dentro del sistema y pues ya es una protección más a los sistemas que teníamos anteriormente. Pero ¿qué tiene la protección B? Que es referencia de nuestro tema. Pues la protección B, pues ya no se habla de que lo mismo, protege con una alterna senoidal, con una pulsante y con una corriente continua. Ustedes dirán, ¿por qué corriente continua? Pues si nos damos cuenta, cada protección o cada tipo de protección tiene su razón de ser y tiene su aplicación. Al inicio mencionábamos, si mi red eléctrica es puramente senoidal, pues ¿cómo va a ser mi fuga? Pues senoidal. Si mi red eléctrica llega a tener corrientes pulsantes, pues mi tipo de protección va a ser un tipo A. Pero si mi red eléctrica, además de la alterna, la pulsante, tenemos una
una corriente continua como lo tenemos ya en muchas instalaciones, pues ya tendríamos que proteger con el tipo B, o sea, una protección adecuada para cada aplicación. Como no sabemos o como no sabemos en el futuro qué nos depara, en realidad, pues por ejemplo, con esto de la pandemia, lo veía en las noticias en la mañana, pues el crecimiento, la evolución del Internet, de las compras en línea, ha sido muy rápida, ha sido una conversión muy rápida. De 3 años que iba a durar más o menos la implantación del Internet, pues con esto de la pandemia en meses se dio un salto potente. Por eso yo les digo, la protección B no sabemos qué va a suceder, pero sí lo que sí sabemos es que en muchas casas ya tenemos pantallas, ya tenemos equipo de mucha electrónica, equipo de mucha rectificación donde maneja corriente directa, ya no solo se maneja la corriente alterna. Entonces, si yo llego a tener una corriente de fuga de tipo continuo, si yo no tengo protección del tipo B, pues no voy a estar protegido, no voy a tener esa seguridad para mi instalación. Por eso es importante la protección tipo B. Y aquí pues hay una aplicación, unas referencias de dónde ocupar cada tipo de protección diferencial. Y esta aplicación, pues decía al inicio, va en referencia al tipo de cargas que voy a proteger. O sea, cada aplicación tiene su razón de ser. O sea, ni la A se va a desaparecer, ni la A, ni la F van a desaparecer. O sea, cada aplicación tiene su razón de ser. Y lo dice la norma. Cada aplicación le va a corresponder un relé de protección. La B va a ser como la más importante porque maneja todas las corrientes de fuga de los distintos tipos de señales, pero también la C es una parte importante. Y vamos a verlo por qué. Aquí mostramos pues una casa en muchas partes del mundo no cuidan mucho esa protección. En España sí, en algunas partes de Europa, no sé en su país, en el país de cada quien, pero por ejemplo en México no hay una adecuada utilización de esta norma de protección diferencial de protección de fuga a tierra. Pero ¿qué sucede en las casas? En las casas, incluso en las oficinas, pues puede haber una fuga por un contacto directo o indirecto, o sea, alguien está tocando algún cable, está provocando una fuga, inclusive los niños, los bebés, en ocasiones no sabemos por qué, pero llegan a utilizar hasta tijeras, cuchillos, desarmadores, los meten en los contactos y ellos producen la fuga a tierra. Entonces es importante la protección a nivel hogar. Las amas de casa que están limpiando, que están con algún trapo húmedo, que están incluso con el piso húmedo y reciben una descarga, pues es importante proteger pues a las personas. O sea, el elemento principal de una protección diferencial va enfocado a la protección de personas y a los inmuebles. Esta protección debe de ser lo más adecuada posible porque si no deja de ser protección. O sea, debe ser tan conocido este tema porque protegería a muchas personas, a muchos inmuebles y porque evitaríamos muertes y accidentes y lesiones en el ser humano. Entonces, el principal objetivo de una protección diferencial es la protección hacia las personas. Lo decía Alejandro, o sea, puede que la norma lo diga o no lo diga, pero la principal función de la protección diferencial es la protección hacia el ser humano. Y pues debe ser el tipo de protección más básico, el tipo de protección más sencillo en una instalación de uso doméstico de oficinas. Como les mencionaba, pues podría ser el AC, o sea, el AC podría ser como que la protección para corriente alterna. Pero hoy en día pues ya tenemos celulares, tenemos infinidad de equipos que ya manejan rectificación, inclusive algunas cocinas, bueno aquí vemos una cocina, pero hay algunas cocinas que ya manejan en el refrigerador, manejan ya un inverter, o sea, ya manejan un rectificador, ya manejan
ya manejan rectificación en realidad en los equipos internos de los equipos de consumo o de utilización en el hogar. Por eso la ACE podría ser como que lo principal o lo básico en una instalación eléctrica. Y ahorita vamos a ver pues la diferente coordinación que pueden tener estas diferentes protecciones de acuerdo a lo que veíamos, la sensibilidad y las diferentes niveles de protección. Y los diferentes tipos. Por ejemplo, el tipo A, donde ya ponemos una corriente de tipo pulsante, pues aquí ya tenemos una rectificación, o sea, ya tenemos máquinas que aparte de corriente alterna, llega a tener corrientes pulsantes directas o pulsantes superpuestas a una corriente diferencial continua de hasta 6 miliamperes. O sea, puede haber de este tipo de corrientes medias pulsantes hasta de 6 miliamperes, y en estas se pueden tener fugas. Este tipo de fugas de corriente, pues la protección A es la idónea para este tipo de cargas. Cargas donde hay una superposición de corriente continua de hasta 6 miliamperes. Y esto lo vemos más comúnmente en robots, en equipos de maquinaria robotizada y en uso industrial. Esto, las aplicaciones principales, pues es en la automotriz y en algunas manufactureras con equipo, pues, de tipo robot. Y la tipo F es ya fugas de corriente con posiciones de onda de frecuencias de 1 kHz, es lo que mencionábamos. Una corriente de fuga en donde la corriente es mixta entre una corriente alterna y una corriente directa superpuesta, y donde hay variadores monofásicos, aquí lo vemos, variadores monofásicos conectados en sistemas, en motores trifásicos. Hay arreglos en la industria donde utilizan variadores monofásicos con motores trifásicos, y nos lleva a tener señales de corriente directa con frecuencias, con pero es alterna de frecuencias de 1 kHz. Esta tiene sus aplicaciones, hay aplicaciones donde efectivamente la tipo F es muy aplicable y muy óptima para la protección de fugas de corriente, pero la otra protección, que es la tipo B, pues la tipo B es mucho más común. ¿Qué nos dice la tipo B? La tipo B tanto nos va a proteger para corrientes de 1000 Hz o de 1 kHz, como para conexiones donde hay corriente alterna, donde hay rectificación, donde hay rectificación de circuitos eléctricos de 3 o 6 pulsos, donde hay protección para corriente directa. Y pues esta, como aplica a tanto alterna como a pulsantes como a continua, pues sería la protección ideal, o la protección más que ideal, la protección ideal para nuestros tiempos, donde tenemos infinidad de máquinas, infinidad de equipo eléctrico, infinidad de equipo electrónico en nuestro sistema eléctrico. Estoy hablando tanto de casas como en industria. En industria tenemos tanto equipos de potencia como equipos electrónicos, equipos de telecomunicaciones. Cada vez se da más el Internet de las cosas, que nos lleva a tener el Internet de las cosas, pues a tener dentro de la industria no solo equipo, por decirlo rudo, o de fuerza, sino tendríamos equipos sensibles, equipos electrónicos de control numérico, equipos donde utiliza mucha electrónica, donde utiliza mucha rectificación, mucha corriente continua. Entonces la protección B es la idónea para lo actual que tenemos en los sistemas eléctricos. Una protección por alterna, una protección por media onda y una protección por corriente directa. Por eso es importante la protección tipo B, porque nos abarca diferentes protecciones, pero no, como lo vemos, no es la única, sino hay distintas protecciones. Y dice, ¿qué pasa con una mala elección del tipo diferencial? Por ejemplo, si tenemos un sistema donde no sabemos qué tipo de corriente está circulando en el sistema, o si elegimos una protección sin saber que posteriormente van a colocar más carga electrónica, más carga muy sensible, más
descarga con corriente directa, pues ¿qué sucede cuando tenemos una corriente directa circulante y por ejemplo es un tipo AC o es un tipo A? Pues por aquí va a circular la corriente y si llega a haber una corriente de fuga, pues a lo mejor una es o causa un disparo, hay una corriente y se dispara, se abre el relé, me causa un disparo, o de plano se vuelve ciego y se queda bloqueado y no dispara aunque haya una corriente de fuga. Y el peligro pues puede ser mortal. O sea, la persona se le puede estar jugando corriente directa, que la corriente directa también llega a matar personas, porque la corriente directa, aunque no es tipo pulsante, aunque no es tipo alterno como la ACA, la corriente alterna a una cierta frecuencia está variando positivo y negativo. Para el cuerpo humano, pues es una frecuencia que se está metiendo a los impulsos nerviosos. Por eso se produce un espasmo y se produce una alteración hacia los nervios por la corriente pulsante o alterna que se está metiendo al cuerpo. Pero la corriente directa también, al no ser pulsante, sí produce un calentamiento después de un cierto tiempo. Y después de un cierto tiempo, pues daño en el órgano donde circuló esa corriente. El principal órgano y el más afectado, pues siempre es el corazón. Por eso los eléctricos, pues lo saben. Normalmente el trabajar se trabaja con la mano derecha, tratando de esconder la mano izquierda, porque la mano izquierda es la más cercana al corazón. Y si yo llego a tocar algún contacto directo de energía eléctrica con la mano izquierda, pues el camino más corto es el corazón y entonces pues sufrimos de algún peligro mortal, ¿no? Entonces por eso es importante pues proteger todo el sistema eléctrico para que en caso de una fuga, de forma instantánea, el relé actúe desconectando pues el sistema de energía eléctrica para que la persona que sufra esa fuga sea en el menor corto tiempo y con el menos daño que pudiera tener. Porque efectivamente no podemos antecedernos hacia el problema, pero sí podemos actuar inmediatamente, bloquear el sistema eléctrico, dejar sin energía eléctrica y proteger a las personas. Y por eso es importante pues ver el marco legal y la normativa. Aquí hay algunos ejemplos que nos ha compartido España. Esta presentación, por ejemplo, me la compartió nuestro compañero en España, Joan Auleda, que conoce mucho de estos temas, que lo conocemos muy bien a Joan. Nos compartió parte de esta presentación y pues en esta presentación él nos mostraba que la media mundial de muertes directas por descarga eléctrica es de 133 víctimas por país. Y esto pues lo menciona la Organización Mundial de la Salud. O sea, muchas de las muertes por descargas eléctricas, por contactos indirectos o directos, es por una descarga eléctrica, por un choque eléctrico. Por eso es importante la protección diferencial, porque nos va a proteger de esas muertes, de esos daños que han tenido estas personas por un contacto con energía eléctrica. Y por aquí, pues, a base de investigación estuve buscando y pues hay una fuente que es la Asociación Mexicana de Rociadores Automáticos contra Incendios. Menciona que en México ocurren más de 1,500 incendios al año en industria y comercio. O sea, nosotros, Circutor, apoyamos a la industria, apoyamos a las amas de casa, al factor doméstico, pero principalmente industria y comercio. Y pues en México se tienen 1,500 incendios al año en industria y comercio. ¿Qué quiere decir? Que muchos de estos incendios fueron producidos por un cortocircuito, como le llaman, que en realidad pues sí pudo haber sido un cortocircuito o pudo ser por descuidos humanos, por instalaciones eléctricas en mal estado, que le mencionan cortocircuitos. ¿Qué quiere decir una instalación eléctrica en mal estado? Pues puede ser desde que los cables, el
el aislamiento de los cables ya sean muy viejos, la instalación sea muy vieja, que inclusive en muchas ocasiones, inclusive en las oficinas, por ejemplo, llegan a tener el cable por ahí circulando, perdón, el cable tirado por cualquier parte de la oficina. Alguien llega, lo machuca con algún mueble, ese machucón queda durante mucho tiempo, lo pisan, lo aplastan, llegan a deteriorar el cable mismo y a la larga, pues ese deterioro se presenta como una fuga de corriente. Entonces, instalaciones eléctricas en mal estado, inclusive un adecuado mantenimiento de las instalaciones puede prevenir. Si yo no le doy cuidado a mis instalaciones, pues va a ser un mantenimiento inadecuado. Ese mantenimiento inadecuado va a repercutir en un mal estado de las instalaciones. Ese mal estado, pues el cortocircuito y daño en la instalación eléctrica. Otro punto importante, pues, es el trabajar con materiales de construcción altamente flamables. O sea, yo sé que mi empresa, a lo mejor es una empresa de PET, o es una empresa que trabaja con papel, con algodón, con productos, con materia prima que es fácilmente flamable, pues, ¿qué debo de cuidar? Principalmente, pues, mi instalación eléctrica. ¿Por qué? Porque con una fuga de corriente, un arco eléctrico sobre un material altamente flamable, pues va a causar un incendio. Entonces, es importante en industrias donde hay mucho producto flamable, muy necesario el corregir o el proteger mediante fuga de corriente. Y en casos drásticos, hasta un cigarrillo mal apagado. En muchas ocasiones un cigarrillo que nomás por ahí avientan, que se queda prendido, hay material inflamable y pues se crea el incendio. Pero si nos damos cuenta, muchas de las razones son instalaciones eléctricas, ya sea en mal estado, con un inadecuado mantenimiento o con problemas internos durante esa canalización, durante ese cableado, donde hay inclusive, por ejemplo, puede haber hasta corrientes armónicas, hay sobrecarga en el conductor, hay daño en su aislamiento y a la larga un deterioro en el aislamiento que provoca una fuga de corriente. Por eso es importante, pues, no hacer esto, ¿no? Puse esta laminita porque esta lámina es importante, es de la página de prevenir.org.mx, donde se mencionan, pues, algunas de las razones por las que en ocasiones en oficinas o en comercios o incluso en casas se llegan a tener cortocircuitos, cables en mal estado que generan cortocircuito por tener un sobrecalentamiento. Lo que decíamos, sobrecalentamiento puede ser por una incorrecta selección del calibre de cable, puede ser por una correcta selección, pero hay armónicos, hay corriente reactiva, o sea, ya hay un sobrecalentamiento en cables con un exceso de uso o por tener muchas conexiones como lo vemos aquí. Por ejemplo, aquí en un solo contacto están conectando otro multicontacto y en ese otro multicontacto están conectando 6 cargas y luego en ese otro están mandando otro multicontacto. Entonces, en realidad aquí se hace una maraña de cables, hay una maraña de conexiones, de equipos conectados que a la larga alguno de estos va a sufrir un calentamiento y pues aquí está en una mesa, la mesa puede ser de triplay, puede ser algún producto flamable, entonces esto puede ser a la larga una fuga y un incendio. No se le da mantenimiento adecuado a las máquinas o sistemas de electricidad, entonces no hay un mantenimiento, eso puede producir un incendio, puede producir una fuga, y si yo no tengo un relé de protección, pues no va a haber ningún elemento que corte esa energía cuando se produce la fuga. No contar con sistemas de desconexión por falla tierra. O sea, aquí ya estamos viendo que necesitamos forzosamente para tener seguridad contra incendios eléctricos, seguridad en nuestras instalaciones, pues contar con un elemento que nos facilite la desconexión en caso de producirse una fuga de corriente. También otro punto importante que en realidad en México yo no vi, en algunos países estuve investigando,
tampoco encontré como tal una referencia que nos diga, ok, se produjo una fuga de corriente, se produjo una parada de continuidad de operación de energía eléctrica, pero ¿qué me representó en tiempo? Digo, ¿pero qué me representó en dinero? En España, John Auleda nos comparte esta fuente LPQ, es un instituto europeo de calidad, es un instituto europeo que hace investigaciones, es el Leonardo Power Quality Institute. Este instituto es muy reconocido. Si ustedes se van a esta fuente, si se van a esta página, van a encontrar una serie de documentaciones importantes técnicas y de estadística. A ellos les gusta mucho estudiar y, por ejemplo, ellos mencionan que una apagada puede suponer hasta un coste de más de 30.000 euros por minuto en el sector de telecomunicaciones. Ya estamos hablando de telecomunicaciones. Iniciamos un poco con el hogar, iniciamos con la industria, pero ¿qué sucede en el sector de telecomunicaciones? En el sector de telecomunicaciones, pues como lo menciona aquí, pues es muy alto el costo por minuto de parada para una instalación por algún problema eléctrico, y el costo es muy alto. ¿Y por qué el costo es muy alto? Porque aquí ya hablamos de, por ejemplo, información. Puede suceder un tiempo de información, un tiempo de recuperación de esa información, puede pasar mucho tiempo sin que tengamos la recuperación de la información. Eso es una pérdida de tiempo en recuperar la información que teníamos almacenada, ya sea en las telecomunicaciones o en la señal de video o audio que estemos transmitiendo. Podremos tener pérdidas de productividad. Las pérdidas de productividad pues muchas veces no se costean, sino se paran, dejan de producir y no se ve el porcentaje o el monto de dinero por cada hora que estamos dejando de producir, pero en ocasiones es muy alto ese coste de producción. Pérdidas de dinero porque tenemos que reponer esas instalaciones, porque tenemos que reponer esa materia prima, porque hay un accidente con alguna persona. Por muchas causas hay una pérdida de dinero implícita en una parada de producción, implícita en una apagada o un corte de energía, como le llaman, o incluso le llaman corte de falla, o corte de energía, o corte de suministro. Entonces hay diferentes términos, pero al fin de cuentas no dejamos de recibir energía eléctrica. Y aunado a esto hay unas pérdidas que son como tipo ocultas. Esas pérdidas pues son la pérdida de imagen frente a nuestros clientes. O sea, una industria puede parar producción. Ese paro de producción no nada más es dejar de producir, sino dejar de entregarle a sus clientes. Y muchas veces hemos visto en periódicos donde se menciona tal planta paró que no sé qué, y ahí hubo de desabasto de tal producto en estas zonas, y a la propia imagen de esa empresa, si tiene un competidor, pues dicen esa empresa tiene problemas, esa empresa no es tan confiable, mejor nos vamos con la competencia. La competencia no quiere decir que no haya tenido fallas, pero ante un paro, ante algún problema, la otra empresa queda como de mala imagen porque puso en desabasto a cierto número de usuarios o demandantes que necesitaban de su producto. Y inclusive se puede tener pérdida de credibilidad de esos clientes. O sea, ok, ya tengo una mala imagen con mi empresa, pero ahora voy a perder la credibilidad. En muchas ocasiones se mencionan comentarios muy absurdos de que lo hicieron para cobrar un seguro, lo hicieron para esto, lo hicieron para aquello, no podían entregar, tuvieron que hacer esto. Entonces, hay una serie de rumores que hacen que la credibilidad ante los clientes se pierda al tener un problema de parada de producción, por el tener problema de un incendio o de un daño en una instalación que muchas veces no se conoce a ciencia cierta qué fue lo que lo provocó. Normalmente siempre se menciona un corto eléctrico, ¿no? Como que el corto eléctrico es el caso de un incendio, dicen es un corto eléctrico, fue un corto eléctrico, fue una fuga de gas, fue un corto eléctrico. Normalmente dicen corto eléctrico, pero no saben exactamente qué fue lo que inició ese incendio.
Y, por ejemplo, en el caso de España, pues Joan Auleda, lo menciono porque a lo mejor nosotros no estamos en Europa, estamos en América, pero hay que conocer un poquito de lo que se tiene en España para luego hacer comparación con lo que tenemos nosotros en América. Y dentro de España, pues está el reglamento electrotécnico para baja tensión. Es un reglamento donde regula todas las protecciones, regula toda la instalación eléctrica. Como nosotros tenemos la norma 001 de instalaciones eléctricas de baja tensión, en España también tienen un reglamento electrotécnico. Y dentro de ese reglamento electrotécnico, pues también se habla de la ITBT, ITC BT 24, donde hay una obligatoriedad de protección contra contactos directos e indirectos. Ahorita vamos a ver nuestra norma. Aquí ya habla contra contactos directos e indirectos, protección diferencial. O sea, y aquí hay un nombre, aquí hay una protección diferencial y hay una obligatoriedad de protección contra esos contactos. No establece ningún criterio de selección del tipo de protección en todo el reglamento, nada más dice lo mismo que en las normas americanas, que hay un contacto que es obligatorio, una protección contra contactos directos e indirectos. Y solo hay una excepción para recarga de vehículos eléctricos. Para recarga de vehículos eléctricos, donde sí hay una rectificación, donde sí hay una corriente directa, pues hay una única excepción. Y, por ejemplo, aquí dice que dentro de la ITC BT52, pues se menciona que como mínimo debe ser la tipo A, la de corriente alterna. Y en el punto de recarga de vehículo eléctrico, pues ya se menciona la tipo B. Utilizaciones de tipo B y de tipo A con superiores a los 6 miliamperes que habíamos mencionado. Esta es la normativa española. Ahora vamos a ver un poco lo que tenemos, por ejemplo, aquí en México. En México, el 2 de marzo de este año, la CRE mandó un anteproyecto, un proyecto de norma, que es la NOM 018, que es NOM 018 CRE 2019, que habla de las instalaciones de energía eléctrica, la conexión, interconexión, transmisión, distribución, especificaciones de seguridad y procedimiento para la evaluación de la conformidad. ¿Qué nos dice esta norma? Pues esta norma es un poco en referencia a la NOM 001. Este proyecto de norma se mandó al diario oficial el día 2 de marzo del 2020. Y en esta norma, pues se mencionan los requisitos que se establecen para el diseño y la construcción o la interconexión de centrales eléctricas, la conexión de centros de carga, las redes generales de distribución y la red nacional de transmisión. O sea, comenta los requisitos que se deben de tener. Y dentro de esos requisitos, pues al igual que la norma anterior que veíamos tipo española, pues ya aquí se habla de protección contra los choques eléctricos. Aquí menciona choques eléctricos. ¿Qué son estos choques eléctricos? Pues hay dos tipos. Uno es la protección contra los contactos directos. Las personas y los animales deben de ser protegidos contra los riesgos y daños que puedan resultar por el contacto directo en las partes energizadas de la instalación. Dice que esta protección puede obtenerse por uno de los siguientes métodos: previniendo que una corriente pueda pasar a través del cuerpo de una persona o de un animal, limitando la corriente que pueda pasar a través del cuerpo a un valor inferior al de la corriente de choque. O sea, una corriente que pueda dañar a la persona o al ser humano o al animal. Pero también menciona que hay protección contra los contactos indirectos. Y esto es referenciado al contacto con partes conductoras energizadas expuestas por alguna falla o contacto de elementos ajenos a la instalación con la corriente eléctrica. Lo decíamos, los bebés, las personas, las mujeres que están trabajando en el hogar, pues pueden tener un contacto indirecto, inclusive en la industria alguien puede tener un contacto indirecto por alguna parte conductora energizada
que esté expuesta, o sea, que esté ahí energizada y alguien llega a tocar por algún descuido de manera indirecta y se produce un riesgo hacia el cuerpo humano, ¿no? Entonces, esta protección puede obtenerse por alguno de los siguientes métodos, previniendo que una corriente de falla pase a través del cuerpo de una persona, de un animal, limitando la corriente que pueda pasar a través del cuerpo y efectuando la desconexión automática de la alimentación en determinado tiempo. Aquí ya está mencionando tiempo, o sea, no nada más desconectar y quitar la energía eléctrica, sino en determinado tiempo, evitando que fluya, que evitando que después de que ocurra una falla, esta pueda causar que una corriente fluya a través de un cuerpo en contacto con partes conductoras expuestas, cuando el valor de dicha corriente es igual o mayor que la corriente de choque. Tampoco nos menciona qué corriente de choque, pero bueno, lo sabemos por la norma europea que pues por abajo de 30 miliamperes pues no es una corriente que nos esté afectando, pero por arriba de 30 miliamperes es una corriente que nos puede causar algún problema, la muerte incluso. Entonces, aquí si se dan cuenta la normativa de México en este proyecto de norma, que si ustedes buscan la norma de instalaciones eléctricas, la NOM 001, menciona también estos dos tipos de protecciones, contra contactos indirectos y contra contactos directos. O sea, es eh, una pequeña toma de la misma, de la norma internacional, una parte importante la toman de esa norma internacional, donde habla de contactos directos y contactos indirectos, pero saber que sí, como tal, exigen una normativa, exigen en el caso de la norma 001, como en el caso de esta de la NOM 018, que se puso el 2 de marzo del 2020, ya se está mencionando la corriente de fuga. No nos dicen qué tipo, como en la española, no nos dicen exactamente cuál es el tipo que deben de ocupar, pero por eso ponemos parte de la versión española, porque en ella sí nos dice qué elemento es más importante o qué aplicaciones para cada tipo de protección diferencial. Y, por ejemplo, dentro de esta normativa de la CRED, la 018, habla de la protección contra las corrientes de falla. O sea, dice, los conductores y otros elementos destinados a conducir corrientes de falla deben de ser del material y sección transversal adecuado, de tal forma que sean capaces de conducir las corrientes de falla máximas calculadas y por el tiempo de duración esperado según el ajuste de protecciones, sin sufrir deterioro o calentamiento excesivo que resulte peligroso para las personas e instalaciones. O sea, si yo tengo un nivel de protección, tengo una protección que me va a proteger y que me va a derivar una corriente de falla, por ejemplo, algún pararrayo, algún sistema de tierras que me derive, debe de ser de un calibre, debe de ser de un conductor adecuado, de una sección transversal adecuada para conducir esa corriente de falla. No vaya a ser una corriente, o digo, no vaya a ser un calibre mucho menor, porque esa corriente de falla vaya a saltar y va a producir un arco eléctrico y al final de cuentas una fuga de corriente. Por eso hay una nota, que es la nota 1, dice considerar en particular a las corrientes de falla tierra y a las corrientes de fuga. O sea, además de que yo tengo sistemas de tierra y esos sistemas de tierra derivan ciertas corrientes de falla por transitorios, por corrientes atmosféricas, por rayos. Esas secciones transversales deben de ser de una adecuada sección transversal de un adecuado calibre para que, ok, hay un elemento que está derivando sobre de ese calibre, sobre ese conductor, pero además debe de soportar esa corriente de circulación para proteger a las personas y a las instalaciones. Lo que decíamos al inicio, a las personas porque es un ser humano que puede tener una muerte. A las instalaciones porque es una inversión que tiene toda la industria. Su inversión más importante pues es el ser humano, pero dentro de otra inversión que tienen es sus instalaciones, sus inmuebles, su materia prima, sus componentes, sus maquinarias, toda su infraestructura es una inversión muy fuerte, entonces hay que protegerla. Por eso es importante este tipo de temas,
porque nos ayuda a proteger, nos ayuda a dar seguridad a nuestras instalaciones eléctricas, a los seres humanos que laboran en ellas y a las máquinas que están dentro de esas instalaciones y a los propios inmuebles. Entonces, aquí pues a lo mejor muchos de ustedes están con la duda de cómo elegir entonces el tipo de protección diferencial más indicado para la correcta protección de mis cargas. Y lo vemos como una protección incluso de coordinación de protecciones. Aquí tendríamos muy parecido a una coordinación de protecciones, pero ahora de corrientes residuales o corrientes diferenciales o corrientes de fuga. Aquí están los distintos tipos de fuga. O sea, decíamos, el AC es para fugas de corriente alterna. ¿Cuáles son esas corrientes alternas? Pues son las corrientes senoidales que nos está suministrando nuestra compañía suministradora. Y normalmente esas corrientes senoidales, pues son corrientes, en nuestro caso en América, son corrientes senoidales a 60 Hz. Entonces, nuestras fugas van a ser a 60 Hz. Pero también mencionamos que tenemos diferentes equipos, diferentes rectificaciones, diferentes equipos, diferentes conexiones monofásicas, trifásicas, en puente, diferentes tipos de control donde maneja cada uno su rectificación y donde las señales no son propiamente directas, sino son tipo pulsantes de diferente frecuencia, de diferente onda, diferente magnitud, de diferente frecuencia. Entonces, no todas las fugas van a ser de corriente alterna 60 Hz como nos está entregando la compañía suministradora, sino dependiendo del tipo de máquinas que tengamos en nuestro sistema eléctrico, la corriente de fuga va a ser de diferente forma, de diferente frecuencia, de diferente magnitud, inclusive de diferente señal alterna, directa o tipo pulsante. Entonces, teniendo todos estos conocimientos de que hay diferentes equipos, pues inclusive los fabricantes de estos equipos electrónicos, aquí mencionamos un variador de los tipo ABB, un variador de estos monofásicos, donde aquí en su manual nos menciona que por lo menos debe de tener un dispositivo de tipo B diferencial para la protección de personas, la protección de inmuebles en caso de que éste llegue a tener una fuga de corriente de tipo pulsante o de tipo de directa. Aquí hay otro variador de otra marca, de marca Siemens, donde también en sus manuales menciona se utiliza un dispositivo diferencial de tipo B. Y por acá en la instalación hay una advertencia. Esta deberá de ser del tipo B, se debe utilizar una protección diferencial de tipo B. O sea, en Siemens mismo, en sus equipos, muchas veces no leemos los manuales, ahorita estamos muy dados a no leer en estos tiempos los manuales, pero en los manuales hay ciertas advertencias de instalación, hay ciertas recomendaciones que es importante seguir para dar cumplimiento a la garantía de los equipos. Muchas veces, por no leer los manuales, muchas veces llegamos a tener problemas en los equipos, exigimos garantía, pero si no leen manuales en ningún lado, en algún lado nos dice que hay que prevenir esto, no lo seguimos al pie de la letra y claramente estamos dar por terminar esa garantía sin que nos hemos dado cuenta por no leer los manuales. Por eso es importante leer los manuales. Aquí hay otra serie de UPS, de un fabricante muy famoso en Europa, en México sí se llega a conocer, que es la marca Salicru, en Barcelona. Esta marca pues fabrica ya desde hace años UPS, estabilizadores de tensión y algunos toroidales. Entonces esta marca lo mismo también menciona que debe de tener un magnetotérmico curva C, pero con una protección diferencial tipo B. Entonces, en sus manuales, en sus instalaciones menciona el tipo B para protección. Incluso nosotros en Circutor, pues tenemos nuestros filtros activos, nuestros filtros que ya son electrónica, que manejan IGBTs, que da mucha electrónica de potencia, pues también hay rectificación interna dentro de esos filtros. Y como hay una rectificación,
pues en el manual también se menciona que es importante contar con un elemento de corte o de protección de corriente a tierra del tipo B, un elemento que tenga un diferencial tipo B. Dice, los filtros activos funcionan internamente con corrientes de DC. En caso de falla, las corrientes DC pueden provocar un mal funcionamiento de las protecciones tipo A. O sea, no aplica la tipo A, sino aplicaría la tipo B en nuestros equipos de filtros activos o SVG. Y pues otro punto importante, como les mencionaba, la industria va creciendo, la tecnología va creciendo y pues ahora en muchos lugares ya tenemos con puntos de recarga para vehículos eléctricos. Los puntos de recarga, al final de cuentas, en algunos puntos de recarga, pues este tipo de equipos trabaja también con electrónica, con rectificación, y por eso los distintos modelos, por ejemplo, el e-home de Circuitor, pues menciona que ciertos modelos pues deben de tener una protección diferencial B, y hay otros modelos que pueden tener la protección A, pero normalmente pues se utiliza la protección B. Las aplicaciones fotovoltaicas, fotovoltaicas, pues también es un manejo de corriente directa muy grande, donde hay una rectificación, donde hay unos inversores. Estos inversores, pues también aquí está Front, una marca importante de inversores, donde también recomienda la utilización de protección diferencial. Y pues, ¿cómo elegir? La pregunta inicial era cómo los vamos a elegir o cómo debemos de seleccionar nuestra protección correcta. Y es muy sencillo, hay 3 términos que debemos de tomar en cuenta. Es importante la selectividad, o sea, mantener los diferenciales de forma coordinada en un tipo escalera, en un tipo aquí le mencionamos serie, pero en realidad es en distintos puntos colocar la selectividad de acuerdo a estas 3 condiciones y se deben de cumplir siempre, o sea, debe de haber un correcto cumplimiento para que haya una seguridad y una correcta protección. ¿Cuáles son esos 3 términos? Pues por un lado hablamos de la amperimétrica. ¿Qué quiere decir la amperimétrica? Es que como mínimo 3 veces la sensibilidad del diferencial instalado aguas abajo. O sea, el de aguas arriba debe de tener una corriente mucho más alta de disparo que el que esté más cercano a pie de carga. El de pie de carga debe tener una selectividad de amperimétrica mucho más baja, o sea, debe de actuar más rápido, porque si hay algún problema intermedio o si hay un problema en el equipo, pues que dispare el de la protección más abajo, no que me desconecte todo el circuito, sino que me desconecte la protección que esté más cercana a la carga. Y así dejamos produciendo lo demás y aguas abajo nada más en la máquina o donde se produjo el efecto, ahí, solo ahí va a haber el disparo. La cronométrica. La cronométrica quiere decir que como mínimo 2 veces el tiempo máximo del diferencial instalado aguas abajo. O sea, aquí ya tenemos 2 puntos. Uno por el lado de corriente, el de arriba debe de ser por lo menos 3 veces la corriente selectiva que del de abajo. Y por otro lado, el tiempo debe de ser 2 veces más alto el de arriba que el de abajo. O sea, el de abajo debe actuar mucho más rápido a una menor corriente. Ya tenemos 2 puntos. El de más abajo, más rápido y con una menor corriente, el disparo. Y el siguiente tipo ha de ser del mismo tipo o superior del diferencial instalado aguas abajo. O sea, ¿qué quiere ser el tipo? Lo que decíamos, puede ser AC, puede ser A, puede ser F, puede ser B. O sea, esto es de acuerdo a la carga que vamos a proteger. Si la carga es de directa, si la carga es muy electrónica y es de directa, pues va a ser un tipo B. Y aguas arriba, pues a lo mejor ya tenemos corrientes de alterna, corrientes de senoidales. Entonces, arriba, pues el tipo va a ser una C, pero a pie de carga, porque tengo cargas de directa, pues el tipo B va a ser el más cercano hacia la carga. Es el que va a disparar por una corriente de directa. No voy a disparar el de arriba porque el de arriba es de alterna. Entonces, hay 3 tipos. Si lo están viendo, si vemos esa coordinación, como dice aquí, coordinarlos entre ellos,
diríamos aguas arriba, pues a lo mejor tendría mucha carga alterna, pues la selectividad, la sensibilidad pues debe ser alta y debe ser un tipo alterno. El del medio, pues el del medio es una selectividad, a lo mejor también sigue siendo corriente alterna, pues sería una C y con un disparo de un tiempo más largo que el de abajo. Y además, el de arriba debe ser con un tiempo mucho mayor también de disparo. Y aquí el tiempo de disparo es mucho más rápido el de abajo. Y el de abajo debe de ser aparte corriente directa porque la carga es corriente directa, el disparo debe ser instantáneo, o sea, debe ser mucho más rápido. Y aquí unos ejemplos. Aquí tenemos un ejemplo de decir, en la parte de arriba tengo una C y en la parte de abajo tengo una A. Entonces pareciera que es una coordinación correcta, pero la corriente hay que ver el nivel de corriente y a lo mejor están programados al mismo nivel de corriente. Entonces no sería lo más adecuado. O sea, tienen la misma corriente, el mismo disparo, uno es alterna y el otro es pulsante. A lo mejor puede ser correcto, pero los disparos en corriente son los mismos. Aquí puede ser otra combinación de alterna pulsante y aquí de corriente directa, que también uno puede decir, ok, esta es corriente directa, va a disparar más rápido porque si es fuga de corriente, dispara, pero si las corrientes son las mismas, pues a lo mejor este no dispara y este tendría a disparar o tendería a disparar y tampoco sería como la aplicación correcta. Pero, ¿qué sucede, por ejemplo, si tenemos la misma corriente, o sea, las mismas cargas? Uno aguas abajo es un tipo A y el otro es tipo A, pero en tiempo le damos menor tiempo a este y mayor tiempo a este. Entonces, aquí sería una aplicación correcta, una selectividad corriente, una selectividad vertical correcta, y otra aplicación pues puede ser esta. O sea, una aplicación donde aquí tengamos unas cargas tipo B, tengamos cargas de corriente directa, y este sea tipo B, entonces este va a actuar directamente. Aquí tenemos carga ya de corriente pulsante y a lo mejor, pero a pie de carga esta protección pues va a actuar y va a proteger a esta instalación. Y otra configuración en que ambas sean de corriente directa. Ahí lo que hay que proteger pues son los tiempos, que una actúe mucho más rápido que una protección aguas arriba. Y así es como protegeríamos pues al sistema. Y aquí hay una recomendación de la IEC 60364-553 de instalaciones eléctricas de baja tensión, donde menciona pues cuál podría ser la selectividad dependiendo del tipo de cargas que tengamos en el sistema, que pueden ser A, F o B, dependiendo si hay señales senoidales esperadas en tipo A o en tipo D directa. Y pues las soluciones que tiene Circutor tiene diferentes soluciones para este tipo de corriente directa o este tipo de relé de diferenciales en corriente directa. Tenemos, por ejemplo, el interruptor diferencial directo. Este interruptor diferencial directo, que es el IDB4, pues en ¿cuáles son los beneficios? Pues que disparan por abajo de los 30 miliamperes, su selectividad es instantánea en tiempo y que se maneja hasta 63 amperes. O sea, aplicaciones donde tengamos 63 amperes, donde queramos proteger instalaciones hasta 63 amperes y tengamos protección diferencial, pues este sería el equipo adecuado porque nos protege cortocircuitos 63 amperes, 30 miliamperes de fuga y de manera instantánea, actúa de manera instantánea. Y pues es ideal porque es tipo B, entonces es ideal para aplicaciones, por ejemplo, donde hay filtros activos de 30 amperes, donde la carga es menor a 63, 30 amperes, y donde tenemos recarga de vehículos
vehículos eléctricos como el e-home de Circutor, tipo doméstico, carga de vehículos eléctricos de tipo doméstico, donde la corriente es mucho menor, donde la corriente es 16 amperes o inclusive hasta 32 amperes en Europa. Entonces la corriente es mucho menor, tenemos un interruptor que nos protege, pero con una protección diferencial para instalaciones monofásicas y para instalaciones trifásicas. Ese sería un modelo. Y un modelo más industrial, pues sería este relé que es muy común que maneja Circutor, un transformador o un relé diferencial con su transformador incorporado. Este transformador incorporado, pues pueden circular hasta 125 amperes. Por aquí puede estar circulando 125 amperes. Puede haber una circulación de cables de hasta 125 amperes. Su diámetro es 35 milímetros y este me protege desde los 30 miliamperes de forma instantánea y puedo calibrarlo hasta 300 miliamperes. O sea, este relé es tanto instantáneo como puede ser seleccionable. Puede tener selectividad en tiempo. Este ya va más enfocado a industria. Y el modelo muy conocido de circuito, pues es el RGU 10, que en su momento era nomás AC, pues ahora ya tenemos el RGU 10B, 10B con un transformador toroidal WGC, que es el muy común en circuito, el WGC, pero ahora en tipo B. Un sensor, un transformador toroidal, como lo mencionamos muchas veces, pues Circutor tiene bastantes años en este tipo de negocios, en este tipo de conocimientos de eficiencia energética, y por darles un dato, pues el equipo toroidal, pues el nombre de Circutor deriva un poco de esos toroides que se inició, con los que inició Circutor, o sea, un circuito toroidal, por eso el nombre de Circutor. Entonces, este es como que el equipo de los más de antaño, el RGU, y pues este tiene toda la experiencia. Con este equipo se ha ido creciendo en conocimientos y este RGU pues tiene un display. En este display pues ya podemos programar los distintos niveles de visualización, de monitoreo, de disparo, de prealarmas, de mantenimiento preventivo. ¿Qué quiere decir de mantenimiento preventivo? Pues que yo puedo seleccionar diferentes niveles de corriente de disparo, diferentes niveles de corrientes de prealarma y algunos niveles donde me diga, ok, si ya tienes un determinado nivel de corriente de fuga, pues haz un mantenimiento porque es necesario ver por dónde se está fugando esa corriente de fuga. O sea, es importante dar un mantenimiento, una vigilancia, pues a esos monitoreos. Y estos transformadores, pues los podemos tener hasta en 800 amperes, en circuitos donde estén circulando 800 amperes, podemos hacer pasar los cables para proteger al sistema. Y como este tipo de protección es más industrial, pues ya aquí hablamos de selectividades desde 100 hasta 3 amperes, o sea, protección de máquinas. Yo voy a proteger a máquinas de 100 miliamperes a 3 amperes en caso de que haya una fuga de corriente. O sea, las fugas son más grandes, ya no va enfocado a las personas, aunque protegen a las personas, pero con la selectividad vertical, vemos que a nivel de carga, pues lo importante es que dispare inmediato y a una mínima corriente. Y a nivel de máquinas, pues a lo mejor puede disparar en 100, en 200 miliamperes y no le pasa nada a la máquina. Inclusive puede estar un poquito mayor, pero sí poner una prealarma para mantenimiento, para después revisar qué está sucediendo, por qué me está indicando que hay una fuga de corriente, que en este momento puede ser mínima, que puede ser la fuga de un motor, que en este momento está fugando a carcasa, es mínima, a lo mejor ahorita no intervengo, pero estoy adecuando mi mantenimiento para que en cierto tiempo yo actúe, haga el cambio de motor y revise por qué ese motor se estaba fugando a tierra y la durabilidad de ese tiempo de fuga a tierra. Entonces, display, visualiza y fuga en tiempo real. En este display voy a visualizar, ideal para coordinación vertical de tipo en cuadros o subcuadros, o sea, en tableros de la instalación eléctrica en circuitos derivados. O sea, es importante
visualizar las distintas fugas en los distintos puntos de la red eléctrica con este relé diferencial y con su transformador puedo actuar y puedo monitorizar alguna fuga de corriente. También Circuitor tiene unos kits de protección magnetotérmica donde incluyen el RGU, el RGB, los toroidales y una protección magnetotérmica inclusive con reconexión. Sabemos que en algunos lugares aplica y en algunos lugares no aplica. Por ejemplo, aquí se menciona que puede ser tanto de alimentación 230 de alterna, como si se dan cuenta aquí hay interruptores trifásicos, 4 hilos, o sea, se puede tener para distintos circuitos redes eléctricas para distintos tableros o máquinas donde yo quiero proteger hasta 63 amperes con una corriente residual de 10 miliamperes de 100 miliamperes hasta 3 amperes y con una capacidad interruptiva de 6 a 10 kiloamperes. O sea, es una curva C o tipo D. Esto ya a nivel de carga, donde haya cargas, donde tengamos 230 volts y donde querramos proteger esas cargas o inclusive a las personas y como lo decíamos, una coordinación, una selectividad vertical, pues podemos poner en algún punto un kit de protección con un relé que nos muestre la fuga de corriente y con un elemento de corte o desconexión de esa fuga de corriente. O un interruptor diferencial directo con reconexión automática. En este tipo de reconexiones automáticas, pues lo mismo. En el caso, por ejemplo, de América, pues hay equipos europeos donde puede aplicar que haya cargas monofásicas en 230. En Circuitor, pues este tipo de protección se maneja 230 para instalaciones monofásicas y para instalaciones trifásicas. Entonces, esta es reconexión automática. ¿Qué quiere decir reconexión automática? Que es un elemento, además de ser diferencial, es un elemento que quita la energía en caso de una desconexión, en caso de una fuga, una tierra, de una fuga de corriente, pero que en determinado tiempo vuelve a reconectar el sistema. Reconecta y si detecta la fuga, vuelve a activar, vuelve a aperturar la red eléctrica, quitando la energía eléctrica, protegiendo a las personas. Entonces, esta reconexión automática lo hace un cierto número de veces. Después de ese cierto número de veces, al ver que se sigue presentando la fuga, pues deja desconectado el sistema, pero previamente hace una reconexión por si, por ejemplo, fue un contacto indirecto, desconectó, protegió a la persona, pero esa persona se salió de esa red eléctrica y pues es importante tener continuidad en el sistema, como decía Alejandro, es importante que continuemos con la energía eléctrica. Entonces, vuelve a reconectar, si detecta que la fuga desapareció, pues el equipo vuelve a reconectar y la continuidad del servicio de corriente eléctrica pues se mantiene. Si en caso de que se mantenga esa fuga, pues dispara otra vez y hace unas 2 o 3 reconexiones hasta decir, ¿saben qué? La fuga continúa y pues dejamos hasta ahí, se queda desconectado el sistema. Y puede haber la combinación de otros equipos. Una combinación mucho más inteligente es tener un RGU, como lo veíamos, es un relé que nos monitorea, que nos despliega en su pantalla, nos despliega la información de la fuga, una prealarma y algún elemento que tenga recepción de distintos, ya sea relés de protección o de distintos sensores de fuga. O sea, un elemento que centralice todos los elementos de protección de fuga de corriente. Entonces, esta última tecnología pues es este tipo de 3 equipos donde cada uno de ellos puede actuar en conjunto, ya sea un CBS con un WGB o un RGU con un CBS o estos dos con un CBS
o inclusive de forma individual. El RGU puede actuar solo, el WGB, que tiene su relé de protección, también puede actuar solo, y mediante sensores de este tipo puede también trabajar de forma sola. O sea, los nuevos transformadores que por ejemplo se tienen en Circutor, pues ya tienen doble núcleo de nanocristalino con propiedades especiales para los últimos componentes de carga, que son los cargadores de vehículos eléctricos, las fotovoltaicas, donde se maneja mucha corriente directa, y estos núcleos, pues en ocasiones con los núcleos tradicionales se llegaban a saturar por la corriente eléctrica directa. Entonces, yo les mencionaba que esa combinación se puede dar, por ejemplo, un WGU-100B con un WGB, un transformador externo. Un transformador externo que le va a mandar la señal al 100B que nos va a estar midiendo desde los 30 miliamperes hasta los 3 amperes, que su desconexión es inmediata, que puede ser selectiva y que puede ser hasta los 10 segundos, o sea que tarde 10 segundos en disparar, y con frecuencias hasta 2 kilohertz. O sea, Circutor, a pesar de lo que dice la norma, Circutor en sus relés los hace ultra inmunes. Si la norma dice hasta 1000 kilohertz o hasta 1 kilohertz, Circutor lo hace hasta de 2 kilohertz. O sea, Circutor se va un poco más allá de la norma, tratando de mantener la seguridad de la instalación eléctrica. Va a desplegar la fuga en tiempo real, va a guardar inclusive la fuga al disparar, va a guardar qué valor es, va a componer en si es alterna o es continua, y pues va a cambiar ese display, va a cambiar de color dependiendo de la programación que hayamos hecho. Por ejemplo, yo puedo definir un valor de prealarma, y ese prealarma pues va a ser un color, por ejemplo, naranja. Un color naranja donde el color del display indica que hay una prealarma de fuga de corriente. Un color rojo donde ya de plano es un disparo, y el display del equipo va a iluminarse en rojo, indicando que ya hay un disparo del relé. O sea, va a haber un efecto visual donde diga naranja es una prealarma, ok, hay una prealarma, hay que ver qué está sucediendo, pero hay una prealarma de fuga de corriente. Un rojo donde diga ya disparó ese relé diferencial porque hubo una fuga de corriente. Y pues ya con la tecnología de las comunicaciones, como lo decía en la industria, pues este equipo puede tener comunicaciones integradas dentro del equipo para conectarse a un equipo mucho mayor, a un equipo de comunicaciones, y mandar toda esa señalización de fugas de corriente de la industria a un control remoto o a una señal remota. El CBS, de 400B, pues es un relé diferencial donde centraliza 4 canales. O sea, puede trabajar con transformadores, como lo mencionaba, con 4 transformadores de diferentes circuitos, y centralizaría pues las distintas fugas que tiene cada uno de los WGB. O sea, centraliza 4 canales independientes, 4 canales, 4 circuitos derivados de las distintas fugas de corriente de los transformadores de corriente. Y que puede ser con transformador externo, o puede ser con el WGB con transformador interno, que puede ser como lo mencionábamos aquí, con transformador externo o con transformador interno, con los disparos que se mencionan aquí, desde 30 miliamperes hasta 3 amperes, con un valor instantáneo de disparo en tiempo, una selectividad en tiempo, y este tipo de equipo, pues, o este tipo de conjunto de equipo, pues también nos puede asegurar una correcta protección, porque podemos registrar los eventos, podemos tener un sistema de desconexión por transformador. O sea, solo va a actuar un transformador el que haya producido la alarma, y pues el cable es convencional, es el cable que ya viene incluido en este kit. Y como lo mencionábamos en el RGU, también tiene visualización de prealarma y programación de un mantenimiento preventivo, o sea, una programación de un valor preventivo para un mantenimiento preventivo.
Y el último equipo que maneja Circutor, pues es un interruptor diferencial directo tipo A con protección hasta 6 miliamperes. Este tipo de protección se aplica mucho en cargadores de vehículos eléctricos, donde es tipo A, donde es tipo pulsante y es tipo alterna, donde sabemos que ese tipo de cargas de vehículos eléctricos es del tipo pulsante y de tipo alterna. Por eso yo les decía, va a depender de la carga. En este caso, la carga de vehículos eléctricos pues va referenciado al tipo pulsante y al tipo alterna, donde podemos tener una fuga de hasta 30 miliamperes de forma instantánea, que el disparo sea instantáneo, y para instalaciones monofásicas o trifásicas. Ese sería como que las soluciones a los vehículos eléctricos, a la protección de vehículos eléctricos, y aquí vamos a ver los modelos. Pues los modelos están aquí, soluciones para vehículo eléctrico. Están los que veíamos hace un momento, están los demás porque dependiendo de la conexión o de la instalación del punto de recarga podemos tener las diferentes aplicaciones y podemos con estos equipos al ser tipo B proteger a nuestro sistema, proteger a nuestras instalaciones, proteger a las personas, proteger a todo el sistema, a todo el personal que esté dentro de un área de recarga de vehículo eléctrico, para protegerlos desde los 30 miliamperes de forma inmediata, de forma instantánea, y en algunos casos inclusive hacer una reconexión en caso de que la fuga desaparezca. A lo mejor un animal mordió un cable, como normalmente se dice, el animal queda ahí, se desaparece la fuga, vuelve a reconectar y mantiene el servicio de recarga de vehículo eléctrico. Entonces, en algunos puntos de recarga de vehículos, pues es importante el REC o incluso el IDA, el de reconexión de vehículo eléctrico. Y pues básicamente esto es todo lo que queríamos mostrarle, que Circutor cuenta con los diferenciales tipo B.